Saludos, hermanos. Este es su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Hoy, hermanos, les tenemos un temita que para muchos es muy complicado, sobre todo porque se trata del libro más complicado de la Biblia, que es el Apocalipsis. Pero estoy segurísimo que en la medida que vayamos desarrollándolo, pues ustedes también lo van a ir haciendo con nosotros. Y también queremos informarles que ahora que ya tenemos la disponibilidad de llamadas, pues hemos traído estos tres libritos sobre la Virgen María y que vamos a entregar a las personas que en el segundo bloque, 230-8030, llamen, ¿verdad? En el segundo bloque, llamen al 230-8030 y se comuniquen con nosotros y se los dejaremos en recepción. Así que ya lo saben, pero en el segundo bloque. Sí. Con nosotros está nuestra hermana Marlenis. Hola Marlenis, Hola, qué doctor. placer tenerte aquí nuevamente. Y vamos entonces a ponernos en presencia del Señor para comenzar con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte que en esta mañana nos bendigas a todos los que estamos en el estudio y también a nuestros amados televidentes y que envíes tu Santo Espíritu para que podamos discernir sobre este tema de la forma más apropiada y que sea conforme a tu santa voluntad y conforme a la enseñanza de nuestro magisterio de la Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de nuestra Santísima Madre Santa María la Antigua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy es la gran ramera de Babilonia. Sí, así como ustedes lo escuchan. Una buena parte de ustedes dirán, ¿eso qué es? ¿Qué cosa? Pues muy bien, la gran ramera de Babilonia. Tema que se trata en el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué hemos traído este tema el día de hoy? Porque es uno de los temas preferidos de nuestros hermanos, esperados, porque los esperamos con los brazos abiertos, porque algún día nos volveremos a reunir bajo la única bandera, que es la bandera de nuestro Señor Jesús y su única iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Y en la actualidad pues hay mucha confusión con relación a este tema. Por eso se lo traemos. Plantean los hermanos esperados que la Iglesia Cristiana Católica es la gran ramera de Babilonia. Y veamos que si esto es cierto o no es cierto. De esto es lo que vamos a hablar. Si nos pone la segunda lámina, señor director, ahí nos vamos a dar cuenta que el libro del Apocalipsis, recuerden que el libro del Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 del primer siglo, ¿sí? Por San Juan, el apóstol más joven de los seguidores del Señor Jesús, aquel que en la última cena se recostó sobre su pecho como lo hacía con alguna frecuencia. San Juan escribe este libro que está lleno de símbolos. Y la razón de ser, a pesar de lo que digan los que no entienden de este asunto, es porque él consideraba que no podía hablar en un lenguaje limpio, corriente, que todos entendieran, porque estaban ya en la etapa de la persecución de la iglesia, ¿sí? Principalmente por las autoridades judías, aupadas también por los romanos. Entonces, por eso se escribe este libro con símbolos, pero que solo podemos nosotros interpretarlos por el magisterio de la Iglesia guiado por el Espíritu Santo. Lamentablemente, pues algunos hermanos han utilizado este libro tergiversando su texto para atacar a la Iglesia Católica, ¿sí? Y es bueno que ustedes como cristianos católicos pues conozcan de estos puntos porque en verdad, si nosotros no lo conocemos, pues nos confundimos, hermana Marlene. Así es, hermano César. Y bueno, pedimos la siguiente diapositiva para seguir abordando más sobre este tema.
Y es que, bueno, a lo largo de la historia han habido muchos grupos que han hecho esta interpretación errónea de las Sagradas Escrituras, en este caso del libro del Apocalipsis, diciendo que la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿no? Entre estos grupos encontramos a los cátaros y albigenses, que era un grupo herético de por allá del siglo XI, XII, y que enseñaba muchas herejías, y entre estas, bueno, que la Iglesia Católica era la gran ramera. Y posteriormente a todos estos grupos agnósticos de inicios de la Edad Media, también luego vinieron lo que es los reformadores, ya cuando vino Lutero, vino Calvino, todos estos personajes también introdujeron estas doctrinas que señalaban a la Santa Madre Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis. Pero bueno, con los antecedentes que sabemos de estos grupos, podemos darnos cuenta de que no es así, ¿no? De que ellos tienen una interpretación errónea, y por lo tanto venimos en esta mañana a aclarar por qué no es la Iglesia Católica la gran ramera. Y bueno, también vamos a leer lo que dice el libro del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo del 1 al 3, pedimos que pasen la siguiente lámina. Para que pasen la siguiente lámina para ir escuchando lo que narra el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen la palabra de esta profecía y la guarden y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Leemos en este pasaje de que San Juan habla de que el tiempo para que se cumpla todo lo que allí él anuncia está cerca. Entonces era algo que iba a pasar, digamos, en un tiempo no tan distante, ¿no? Era en los inicios de la iglesia primitiva, y era algo que iba a ocurrir pronto, y era porque los cristianos en aquel momento eran perseguidos por el Imperio Romano. Claro. Entonces era eso lo que estaba profetizando Juan en este libro del Apocalipsis. Sí. Muy bien, entonces vamos ahora sí a ir adentrándonos en lo que puede causar confusión si nosotros no tenemos claro estos conceptos. En primera instancia vamos a ver el concepto de por qué se utiliza el término de prostituta o prostitución, o cuando se va a atacar a la iglesia cuando no hay ningún fundamento. O sea, ¿qué quiere decir prostituta dentro de los términos bíblicos, verdad? La palabra prostituta pues nos habla o hace referencia a lo que es la fornicación, a lo que es la perversión, a lo que es la infidelidad a Dios. Ese es el término principal, o sea, el principal significado del término prostituta en los textos bíblicos, no como nosotros lo conocemos actualmente cuando nos referimos a prostituta o prostituto. O sea, acá en los textos bíblicos se refiere principalmente al concepto de infidelidad a Dios. Y en Ezequiel 16, 24, 31, Ezequiel nos dice, como un ejemplo de la definición de prostituta, o el concepto más que definición de prostituta: y para colmo de maldad, ay de ti, oráculo del Señor Yahvé, te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas, en la cabecera de todo camino te construiste tu altura, y allí contaminaste tu hermosura, entregaste tu cuerpo a todo transeúnte y multiplicaste tus prostituciones. Si nosotros revisamos este término, pues definitivamente, si lo leemos así con mucho detenimiento, nos damos cuenta que Ezequiel pues se está refiriendo a su pueblo, y se está refiriendo, como vamos a verlo más adelante en otros textos, a Jerusalén, que no tiene nada que ver
con la Iglesia Cristiana Católica, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro término, ¿por qué Babilonia? ¿Verdad? Pues tenemos que recordar que el rey Nabucodonosor, disculpe, ¿sí? Que era un rey poderoso en su tiempo, pagano por supuesto, que tenía su pueblo tenía sus propios dioses, y la capital donde tenía él su reinado era Babilonia. Entonces, en esos primeros tiempos de la historia, pues Babilonia era el centro de la actividad, el centro de la cultura, como hoy podría serlo alguna ciudad importante del mundo. Y Babilonia está ligada a la historia del pueblo escogido por Dios, porque como señala Daniel en su libro, en su capítulo 1, versículo 1, nos dice que el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y recordemos que no solamente la sitió, sino que la destruyó y llevó en destierro a Babilonia al pueblo escogido por Dios, que pasó muchísimo tiempo allí. Por eso es el simbolismo de Babilonia. Así es, doctor. Ese era el simbolismo de Babilonia, que era un pueblo, ¿no? Que iba perseguido, era un pueblo opresor. Y bueno, ya cuando pasamos a la iglesia primitiva, entonces ese pueblo opresor ya sería el Imperio Romano. Y por eso es que San Juan está diciendo de que sería, eso ocurriría en poco tiempo, ¿no? Que es el pasaje que leí anteriormente al inicio del Apocalipsis, cuando el Señor le dice que esto va a ocurrir pronto. Así que allí nos ubicamos en el tiempo de que no puede ser actualmente, como dicen ellos, ¿no? Sino que eso ocurriría en el tiempo. Y hay muchos libros que se han escrito que hablan sobre este tema, donde ellos anuncian, ¿no? De que es la Iglesia Católica. Y bueno, para que tengamos en cuenta de estos libros, no tomarlos en cuenta o no creer lo que ellos dicen. Algunos libros son, por ejemplo, el libro A Woman Rides the Beast por Dave Hume, traducido al español como Una mujer cabalga la bestia. También otro libro muy conocido es The Two Babylons, por Alexander Hislop, Las dos Babilonias. Y también otro libro muy conocido es Babilonia, Misterio Religioso, por Ralph Woodrow. Ralph Woodrow se retractó de este libro y publicó otro rechazando sus argumentos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, que son libros escritos por protestantes. Ajá, libros escritos por protestantes, no son libros tratan católicos. De fundamentar por qué la Iglesia Cristiana Católica. Exacto, y en el caso de Ralph Woodrow, como mencionamos, él se retractó, ¿no? Porque al final, cuando, imagino, siguió estudiando las escrituras, estudiando la historia, se dio cuenta que estaba equivocado. Como vamos a ver más adelante los argumentos que estos hermanos exponen para señalar a la Iglesia Cristiana Católica como la gran ramera de Babilonia. Así es. Y bueno, esto ya habíamos leído el pasaje del Apocalipsis, si lo ponemos de nuevo para repasarlo nuevamente, para tener claro, ¿no? de que este pasaje nos anuncia cuándo será que se darán todas estas revelaciones que Juan recibió. Revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Sí, yo creo que hay que enfatizar eso, ¿verdad? El tiempo está cerca. Sí, dicen algunos escritores que hablan de que el tiempo está cerca, y se refiere a que han pasado siglos y Juan no definió qué tan cerca estaba el tiempo, y hacen parangón con las palabras del Señor Jesús, ¿no? Pero es que cuando el Señor Jesús habla, pues habla Dios, y para Dios el tiempo no es el tiempo de nosotros. Pero aquí no está hablando Dios, aquí está hablando Juan. Y Juan, a pesar de que lo que recibió del Señor lo escribió en Apocalipsis,
pues él sí era consciente de que lo que él estaba escribiendo en forma de símbolos iba a ocurrir prontamente, ¿sí? O sea que no iba a ocurrir 20 siglos después. Claro. Así que eso es importante que todos lo tengamos claro, porque a veces tratan de confundir utilizando el concepto de tiempo que el Señor Jesús emplea y el tiempo que está hablando aquí Juan. Y más sabiendo que en ese momento la iglesia estaba en persecución. Pues claro, sí, Así porque es. si no, Juan escribió, como ustedes bien saben, el Evangelio y escribió sus 3 cartas y usted las lee y las entiende perfectamente, pero era una historia diferente cuando él escribe su Evangelio a cuando ya escribe Apocalipsis, que ya es al final de la vida de él, ¿sí? Vamos a una breve pausa y ya regresamos y esperamos entonces sus llamadas para que puedan participar y ganarse el libro que les mostramos de la Virgen María. Ya regresamos. Estamos de vuelta con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre si la Iglesia Cristiana Católica es la gran ramera de Babilonia. Y les recordamos que ya a partir de este bloque pueden llamar, ¿verdad?, a los teléfonos que aparecen en pantalla y no van a concursar, simplemente los primeros que llamen pues se van a ganar el libro He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, que es un librito que contiene los principales escritos sobre la Virgen María que usted como cristiano católico debe conocer. Así que esperamos su llamada. Ahora vamos a analizar, viendo la siguiente diapositiva, ¿verdad?, cuáles son estos argumentos que los hermanos cristianos no católicos utilizan para tratar de confundir el concepto de la gran ramera de Babilonia con la Iglesia Cristiana Católica. Si nos pone la primera, señor director, ¿sí? Estos argumentos, ¿verdad? El primero de ellos que vamos nosotros a presentar es el concepto de las 7 colinas. Nos ayuda, señor director, con la diapositiva de las 7 colinas. ¿Verdad? En Apocalipsis 17:9 dice, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Y entonces en los escritos de estos hermanos esperados señalan que las 7 colinas pues son las 7 colinas sobre las que se asienta el Vaticano. Por eso es que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia. Y hablan de la mujer como la prostituta, que es la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces veamos, la que está sobre 7 colinas, en primera instancia es Roma, ¿no? Ahí está en la pantalla el nombre de las 7 colinas. Si les interesa lo pueden buscar en cualquier documento histórico, porque esto es una cosa de un accidente geográfico. Están las 7 colinas allí anotadas, la leen ustedes mismos. Entonces, lo cierto es que el Vaticano, en primera instancia, no forma parte del área de Roma donde están estas 7 colinas, porque estas están en la parte oeste de Roma y el Vaticano está en la parte este. Y resulta que el Vaticano está asentado sobre una colina, que es la colina llamada Vaticana. Está al oeste del río Tíber, ¿verdad? Y Roma y sus 7 colinas están al este del río Tíber. Así que este argumento de que las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer, y la mujer es la Iglesia Cristiana Católica porque donde está el Papa está sobre 7 colinas, pues obviamente que es totalmente falso. El siguiente, siguiendo con este mismo concepto, ¿verdad? Hay otras ciudades que además de Roma están asentadas sobre 7 colinas. Y qué sorpresa, que Jerusalén es una de ellas. Jerusalén está
asentada o rodeada sobre 7 colinas que ahí aparecen en el texto, las 7 colinas que hacen referencia, ¿no?, a lo que estamos nosotros exponiendo. Y tenemos que recordar que desde el concepto bíblico, la palabra colina no necesariamente tiene que reflejar el accidente geográfico en forma literal, sino que también puede significar reinos, ¿verdad? Colina o reino. Pero lo cierto es que si nos estamos refiriendo a una ciudad asentada o la mujer asentada sobre 7 cabezas, que son 7 colinas, como dice el texto del Apocalipsis, pues en esa no vamos a encontrar a Jerusalén, perdón, a el Vaticano, porque no está asentada sobre 7, sino sobre una colina. Así es, el Vaticano está sobre una sola colina y eso lo podemos ver también si buscamos en la página web, buscamos el mapa, allí podemos ver, como usted mencionaba, que el Vaticano está al oeste del río Tíber y las 7 colinas de Roma están al este. Por lo tanto, no puede estar hablando del Vaticano, este pasaje sobre las 7 colinas, si lo tomamos de manera geográfica. Otro punto que también ellos argumentan para decir que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis o la Gran Babilonia, es este concepto de la Gran Babilonia. Pero veamos a qué se refiere el libro del Apocalipsis con la Gran Babilonia. Y nos vamos a Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia. Pero si nosotros nos adentramos más a estudiar el libro del Apocalipsis, en algunos pasajes como en Apocalipsis 16, 9, 17 y 18, también lo leemos en Apocalipsis 19, 21, en Apocalipsis 11, 8, se define a la gran ramera como una gran ciudad. Ahí leemos en Apocalipsis 17, 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, ¿no? Pero ahora tenemos que ver entonces cuál es esta gran ciudad. En primer lugar, no puede ser el Vaticano, porque el Vaticano apenas tiene 0.44 kilómetros, es muy pequeño. El Vaticano no es una gran ciudad, es algo muy, muy pequeño. Puede ser del tamaño de una hacienda de una persona acá en Latinoamérica. Entonces, dista mucho el Vaticano de ser la gran ciudad. Y también podemos leer en el capítulo 11, en versículo 8 del Apocalipsis, puntualiza quién es la gran ciudad y dice, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y bueno, todos sabemos en qué ciudad fue crucificado el Señor y fue en Jerusalén. Allí fue crucificado el Señor. Por lo tanto, este pasaje no puede estar hablando o el término gran ciudad no puede estar hablando de Roma, ya que la misma Biblia nos responde quién es la gran ciudad. Por otro lado, también habla del término fornicación, y para eso nos vamos a la siguiente lámina en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Ven, voy a mostrarte el juicio de la célebre prostituta, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra. Y bueno, este pasaje de quien hace referencia como ramera en la Biblia es a Jerusalén. Eso lo podemos observar, como ya se había leído en el libro del profeta Ezequiel, donde nuestro Señor o Dios es muy duro, ¿no?, con la forma como se expresa de Jerusalén, ya que había sido, se habían ido tras otros dioses, o sea, se habían prostituido. Y de quien hace referencia como la ramera en la Biblia es la ciudad de Jerusalén. Observemos que siendo Jerusalén el pueblo del pacto de Dios, esta sucumbió ante los pecados, adorando a otros dioses e incumpliendo con Yahvé, a quien tenía que ser fiel. Es decir, cometió fornicación espiritual, como leemos en Sofonías 3.1, y todo el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Por lo tanto, a ella como ciudad es que se aplican estos duros calificativos por parte de profetas como Isaías, Jeremías y Oseas. Sí. Y también otra cosa que hay que aclarar, ¿no?, como vemos en la siguiente diapositiva,
es el concepto tierra. Si nos lo pone señor director, ¿sí? No podemos nosotros interpretar, porque esto es parte del gran problema, ¿no? En la actualidad nosotros conceptuamos términos, por eso iniciamos con el término prostituta, ¿no? Que uno dice prostituta o prostituto en el presente y ya nosotros tenemos automáticamente formado el concepto como tal, a quién se refiere eso. Pero como ya yo dije, cuando hablamos de la Biblia, ¿verdad? No es lo mismo, porque aquí no estamos hablando de una persona prostituta, sino que estamos hablando de un pueblo, ¿no? que no siguió los lineamientos de Dios, por consiguiente, ¿no? Se prostituyó con otros pueblos en cuanto al concepto de creencia, de lo que de lo que Dios les enseñó y que no cumplieron. Asimismo, entonces, ahora sí nos pone la lámina, señor director, el concepto tierra. Si nosotros hablamos ahora de tierra como tal, vamos nosotros a pensar en esa forma medio esférica de la tierra, pero bíblicamente, cuando los judíos hablaban de tierra, pues ellos se referían al área geográfica que les fue dada por Dios. Como diríamos nosotros ahora, pues la tierra panameña pues tiene sus límites, ¿verdad? Con Costa Rica, con Colombia, mar al norte, mar al sur. Entonces esa es la tierra nuestra, no es la tierra global o la tierra universal. El concepto tierra se refiere entonces a la tierra prometida, a lo que Dios le había prometido a ellos, ¿no? Que le iba a entregar. Así es, y ve que utilizan el término tierra prometida, no es la generalidad, ni siquiera la poca área geográfica que se conocía en ese tiempo. Así es. Y bueno, otro punto también al cual se refieren muchos los enemigos de la Iglesia Católica para referirse a la Iglesia como la gran prostituta o como la gran ramera de Babilonia, es las vestiduras, ¿no? Si leemos Apocalipsis 17:4, dice, la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Tenemos una llamada, adelante hermano, hermana. El primer ganador del libro, vamos a ver si se lo gana. Adelante. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bendiciones. Gracias hermana, bendiciones a usted también. Sí, adelante hermana. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Nos puede por favor decir cuál es su nombre para que el director lo apunte? Sí, Rocío Arce. Rocío Arce. ¿De dónde nos llama Rocío? De Arraiján. De Arraiján. ¿Usted está interesada en este libro, hermana Rocío? Así es. Sí está interesada. Ah, bueno, usted se lo ha ganado. Simplemente Gracias. a partir del lunes se acerca a FETV en la entrada, ¿sí? Ahí entonces en la recepción, ahí van a estar los libros para usted. Cuéntenos, ¿qué opina usted de este programa que estamos haciendo hoy, que resulta a veces medio complicado entenderlos, ¿no? Sobre la gran ramera de Babilonia? ¿Qué le impresiona lo que hemos dicho hasta ahora? Bueno, la verdad es que sí, me estoy instruyendo bastante en lo que es el capítulo de la Biblia, el Apocalipsis, porque es, como ustedes bien lo dijeron, es un libro de la Biblia muy interesante y muy complicado. Y pues exacto. A veces nos hablaban de que la gran ramera, o sea, uno pensaba cosas como que catastróficas, pues. Uh-huh. Pero en realidad estoy ahí ahorita instruyéndome en lo que es los versículos que están mencionando ustedes ahí, y la verdad es que es muy interesante lo que
lo que se habla de todo lo que involucra Jerusalén, Babilonia, toda esta historia de lo que es el Apocalipsis en sí. Sí. Gracias, hermana, por su participación, y recuerda que a partir del lunes aquí en recepción puede entonces usted retirar su libro. Todavía nos quedan, hermana Marlene, 2 libros más para que llamen al 230-8030, pues no queremos llevárnoslos para la casa. Exacto, ¿verdad? para todos los que estén Así interesados, que, porque es un libro muy interesante. Aquí explicamos los dogmas marianos, que también son muy controvertidos, y bueno, para que podamos como católicos instruirnos cada día más en nuestra fe católica. sí. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a una segunda pausa, y cuando regresamos ya en el tercer bloque del programa, pues esperamos que llamen para que se lleven los libros. No se separen del canal, que ya regresamos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, hablando sobre si nuestra iglesia cristiana católica es la gran ramera de Babilonia, ¿verdad? Entonces, recuerden llamar al 230-8030, 230-8030, para que se lleven los otros 2 libros que nos quedan. Esperamos su llamada ya en este tercer bloque del programa. Entonces vamos a ver otro argumento que ellos, los que atacan la iglesia cristiana católica, nos endilgan a nosotros. Dice que la iglesia cristiana católica posee gran riqueza, y para ellos se refieren al capítulo 17 de Apocalipsis, en su versículo 4, que dice: resplandecía con oro, piedras preciosas y perlas. Y yo recuerdo, hermana Marlenis, en un documental que hacían los hermanos Esperados con relación a esto, que cuando salía la imagen de San Juan Pablo II levantando el cáliz, que sí tiene incrustación, y dice: ve, esto es oro, piedras preciosas y perlas, ¿verdad? Pero vamos a explicar esto, porque tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana. Hola, buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Muy buenos días. Buenos días. ¿Nos Buenos dice su días. nombre, por favor, y de dónde llama? Rita Fernández, Plaza Valencia, Las Cumbres. Rita Fernández, para el señor director. Hermana Rita, cuéntenos, ¿cómo se siente viendo el programa, sobre todo este tema tan interesante y complicado? Muy contenta, aprendiendo un poco más. Tengo a mi mamá que participa activamente en la iglesia. El libro es para regalárselo a ella. Y bueno, aquí escuchando y aprendiendo a través de las pantallas de CTV, porque tengo un bebé pequeño, el cual estoy durmiendo ahorita. Muy bien, hermana. Ya sabe, a partir del lunes en recepción está su librito. Y gracias por llamar. Gracias. Bueno, señor director, nos pone la lámina nuevamente, por favor, el porqué de la riqueza. No, dice que resplandecía como oro, piedras preciosas y perlas. Y yo decía que había esa imágenes donde el Papa levanta el cáliz, ¿no? Y ellos señalan: ve, tiene piedras preciosas, perlas y demás. Y el cáliz no tenía perlas, para comenzar. Un par de piedras, sí, pues, deben ser preciosas, porque cuestión de joyería, ¿no? Y dicen, y todo el mundo no católico acusa que el Vaticano es un estado rico, ¿no? Que de un gran poder económico. Eso pudo ser en algún tiempo del pasado, cuando era el centro político del mundo conocido, pero actualmente eso no es así, ¿sí? Y el Vaticano sus riquezas las tiene en las pinturas, en las obras de arte, que tiene que mantenerlas, porque no las puede vender, porque son patrimonio de la humanidad, y mantenerlos cuesta, de tal manera que se sostiene con los aportes que los cristianos católicos y los turistas dan cuando visitan el Vaticano, y los aportes de las iglesias del mundo. Así que no es cierto
ni tampoco el Vaticano está lleno de ninguna cantidad de piedras preciosas. Así, y alguna vez leí que según estas revistas, la revista Fortune, que dan sobre las personas más ricas del mundo, si él dice, si el Vaticano fuera una empresa, no estaría ni entre las 500 más ricas del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, otro punto que también critica mucho los hermanos separados y los detractores de la iglesia es sobre la copa de oro, ¿no? Y en esto se basan en el capítulo 17, versículo 4, donde dice, tiene una copa de oro en su mano, lleno de abominación y de las impurezas de su fornicación. En primer lugar, bueno, ellos dicen que se refiere a la Iglesia Católica por el cáliz que usan el Papa y los sacerdotes en el momento de la consagración. Esto, en primer lugar, es absurdo porque estarían llamando abominación a la sangre de Cristo, que es la que está contenida en el cáliz. Si tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. ¿Ya puedo hablar? Sí, adelante, hermana. Sí, hermanos, esto ha sido espléndida. Sí, le quiero decir que ha sido espléndida esta disertación que ustedes han hecho hoy, que nos sacan de tanta ignorancia que nosotros tenemos y que en el caso mío me quedo todavía con algo mucho más profundo, porque los lugares en donde realmente anuncian ahí están lejos y no son lo que la gente ha tratado de diseñar de que el Señor era, la Madre era, y definitivamente que la ramera, muchos se atrevían a decir cosas raras de la Virgen María. Yo soy muy mariana y pues a veces tengo ese problema de esa discusión de defenderlo, pero estoy viendo la inclinación que se le da mal, y yo digo que malintencionada, a veces el Apocalipsis. El Apocalipsis yo casi no lo veía porque le tenía un poquito de pánico, pero ahora ustedes han esclarecido muchísimas cosas que son importantes para nuestra formación, aunque ya yo estoy en las últimas, ¿no? En la última etapa ya yo estoy en la vejez. En todas formas, pues me ha agradado mucho escucharlo y están bien documentado, porque yo también tengo el directorio, pero es difícil cuando uno es laica comprometida soy yo, de la hermana Teresa de Calcuta, pero de todas maneras no tenemos la formación ni la gracia de poder ir a discernar como ustedes lo están haciendo ahí, sino que nosotros, si lo que nos llega sirve para la formación espiritual y poderle decir a otros que la equivocación es grande que puedan tener o explicarle. Así que les agradezco y que sigan ustedes tratando de traer aquí al canal algo que siempre, porque siempre lo han hecho, algo que realmente nos haga crecer, porque aunque estemos viejitos, también seguimos creciendo mientras que estemos en la tierra. Gracias, hermano. Nos dice, por favor, su nombre y de dónde nos llama para anotarlo. Porque yo soy Mariana. Sí, señora. Amén. Nos dice el nombre y de dónde nos llama. Cecilia. Sí, yo me llamo. Yo le estoy llamando aquí del norte, que le llaman ahora, antes era la Cumbre. Sí, señora. Y nos dice el nombre, que no lo escuchamos bien, disculpe. ¿Su nombre? Sí. Entonces... ¿Su nombre, hermana? El nombre es Cecilia La Penta. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Cecilia La Penta. Ok. Si listo, ya lo tenemos. Ya sabe entonces que a partir de lunes puede enviar por su libro a la recepción de FTV. Y gracias por llamar. Sí, entonces, bueno, habíamos quedado en la copa de oro. Ellos dicen que esta copa se refiere al cáliz donde los sacerdotes consagran. Y eso es un insulto a nuestro Señor, ya que el cáliz lo que contiene es la sangre de Cristo. Y los católicos creemos firmemente que nuestro Señor Jesucristo, su sangre está contenida allí. Así que para empezar, hay un error teológico allí. Y el otro punto es también en el concepto de la palabra copa, cómo se usa o cómo se emplea en el libro del Apocalipsis. Y podemos leer que algunos enemigos de la iglesia intentan sugerir que la copa de oro
es el cáliz eucarístico, pero en este pasaje no se refiere a la palabra cáliz, sino a la palabra copa, ya que la palabra griega común para copa es poterion, que aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, que el pasaje del Apocalipsis no se refiere a copa, sino a un cáliz, y el cáliz es lo que conocemos como copón, ¿no? Una copa ancha, que es la que contiene el vino convertido en sangre de Cristo, y la copa es algo más pequeño, más angosto. Entonces no está hablando de lo mismo el pasaje. Sí, exactamente. Y en cuanto al otro concepto, que es lo de la sangre, se ha vertido la sangre de los santos y de los mártires. ¿Nos pone la lámina, por favor, señor director? Gracias. Apocalipsis 17:6 nos dice, y observé que esa mujer estaba ebria con la sangre de los mártires y santos de Jesús. Ebria con la sangre de los mártires y santos de Jesús. Tenemos una llamada. Adelante, hermana. Bueno, aló. Adelante, hermana. ¿Aló? Adelante. Adelante, hermana, la escuchamos. Adelante, Sí. le escuchamos. Bueno, yo estoy llamando por la cuestión del libro. Muy interesante lo que están hablando. A mí me gusta mucho Radio María. Yo, canales de CTV y Radio María son mis horas y todo. Siempre estoy en sintonía con ellos y oyendo las catequesis y eso que son muy importantes para nuestra vida y nuestro crecer. Gracias, hermana. Pues ya rifamos los 3 libros, pero en virtud de que usted llamó, díganos su nombre y de dónde nos llama y le traeremos un libro el lunes para que lo pueda buscar. Mi nombre es Ángela Sainz, mi cédula es 961-104. ¿Y de dónde nos llama? Yo vivo en Río de Jesús, pero yo estoy ahora mismo acá en Santiago. Sí, perfecto. Mande a buscarlo cualquier día que ¿Cómo no? desde el lunes Va, estará en usted- recepción. Bueno, muy Gracias, hermana. Que Bendiciones. tengan un buen día y todo les salga bien. Gracias, igual para usted, hermana, hermano. igual para usted. Sí. Oiga, de Río Jesús, qué Sí. bueno, ¿eh? Sí, qué FTV, está por todo el país, Está qué por bueno. todo el país, así es. Bueno, señor director, ¿nos pone la lámina, por favor? Gracias. Bueno, hablábamos de que la sangre de los santos y de los mártires está en la Iglesia Cristiana Católica. Y se refiere a Apocalipsis 17:6, y observé que esa mujer, hablando de la Iglesia Cristiana Católica, estaba ebria con la sangre de los mártires y santos de Jesús. Simplemente leyendo el versículo sin explicar más nada, ¿sí? Nos damos cuenta que esto no se puede referir a la sangre de la iglesia, a la Iglesia Cristiana Católica, porque está hablando de los mártires y santos de Jesús. Entonces la Iglesia Cristiana Católica no persiguió a sus santos y a sus mártires, al contrario, se los dio al mundo como ejemplo y que nosotros hasta el presente veneramos. Así que ya, solo con eso sabemos que no es la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces ciertas sectas protestantes insisten en asociar la Iglesia Cristiana Católica con esto, ¿no? Cuando no hay ninguna razón. Simplemente no leen correctamente el versículo y atacan por atacar, hermana Marlene. Así es. Y bueno, el siguiente punto también es sobre los reyes. Si leemos la siguiente lámina, Apocalipsis 17:18 dice, esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero el Vaticano, hermano César, el Vaticano no es un centro de gran poder político. Por lo tanto, el Papa no reina y la Iglesia no reina sobre los reyes de la tierra. Así mismo. De hecho, la misma existencia del Vaticano ha sido amenazada en el pasado, en los pasados 2 siglos, por el nacionalismo italiano igualmente, y en aquel tiempo no había una ciudad de Vaticano. El Vaticano, ¿cuándo se crea la ciudad del Vaticano? Se crea con el Pacto de Letrán en el año 1929, que entonces el gobierno italiano, el Estado italiano le cedió ese pequeño porción de tierra a la iglesia, y de allí entonces se funda el Estado Vaticano. Sí, ni siquiera 1 kilómetro cuadrado. ¿Eh? Así es. Así que imagínense, Sí. Ni siquiera 100 kilómetros cuadrados, pero tiene el Vaticano, apenas la mitad de ellos. Sí, y entonces, bueno, la ramera y la bestia del Apocalipsis, como podemos leer en la siguiente lámina, en Apocalipsis 17:13,
Estos reyes están de acuerdo en poner su autoridad al servicio de la bestia. El Vaticano no está sujeto a ningún país, ni siquiera al gobierno italiano. Por otro lado, el Sanedrín judío de Jerusalén sí estaba aliado al Imperio Romano, que también oprimía a los cristianos. Por lo tanto, como hemos explicado, el Vaticano y la Iglesia no está, digamos, al servicio de otros gobiernos, ¿no? La Iglesia no tiene que rendir cuentas a un poderío mucho mayor que ella, pero el Sanedrín de los judíos en los tiempos de la Iglesia primitiva sí estaba aliado al Imperio Romano, incluso se aliaron con el Imperio Romano para crucificar a nuestro Señor y también se aliaron al Imperio Romano para perseguir a los cristianos. Sí. En lo que respecta a la caída de Babilonia, que es otro de los argumentos que los encontramos en Apocalipsis capítulo 18, se cayó Babilonia la Grande. Pues bien, la Iglesia Cristiana Católica existe desde el principio, al presente, y existirá hasta la segunda venida del Señor Jesús. No ha caído ni caerá, definitivamente. Y en lo que respecta a las lamentaciones en la tierra, en la siguiente lámina, señor director, ¿sí? Allí también nos vamos a encontrar, ¿verdad? Esto nos pone la siguiente lámina, señor director, por favor. Ahí vamos a encontrar que llorarán y se lamentarán los comerciantes de la tierra porque ahora nadie les compra las mercancías. El Vaticano ni ha sido, ni es, ni será ningún estado comercial, ni tiene relaciones comerciales con nadie, por consiguiente no se puede referir a esto. Finalmente, entonces, como vemos en la diapositiva siguiente, pues nosotros tenemos que ser conscientes que el afán de atacar la Iglesia Católica pues ha llevado a malinterpretar los textos de la Biblia, no solamente en Apocalipsis, donde hace más énfasis, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con estos hermanos y estar cada uno de nosotros claro de que estos textos no se refieren a la Iglesia Cristiana Católica. Así es. Sí. Muy bien, hermanos, para ustedes seguir con nosotros, pueden ir a las librerías católicas y allí pueden encontrar la Biblia de Jerusalén, que es la que nosotros usamos, el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden leer también nuestros libros, temas candentes de la Iglesia Católica, el que regalamos hoy, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, y Custodia de la Fe. Si quieren saber de nosotros, ¿verdad? Pueden escribirnos a nuestro correo sempergauden90 y allí escribir, solicitar si quieren que nosotros participemos con ustedes en alguna actividad, y los invitamos a que por las redes entren al Instagram @sempergaudens, entren, porque allí nosotros constantemente estamos subiendo temas de interés y algunos de los programas que hacemos en este canal. Así es, doctor, y también para decirle a los amados televidentes que si están interesados en ampliar más este tema sobre el Apocalipsis, porque bueno, el tiempo en televisión es corto, está en el libro Custodia de la Fe del doctor Gilberto Soto, ¿no? Para que están a la venta en todas las librerías católicas. Sí. Muy bien, Sí. Así que hermanos pues, y hermanas, gracias a los que han participado del programa. Recuerden, sus libros van a estar en la recepción de FTV a partir de este momento, pero pueden venir el lunes porque ahora está cerrada la recepción. Y hermana Marlene, no nos queda más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el Señor.